Las 11:09 de la mañana, esto es Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar. Han declarado en emergencia el distrito de Coporaque, porque hay un paro que empezó el día lunes en protesta contra la compañía minera UDAI que tiene la operación en esta zona. Estamos en contacto con Amalia Ruiz, asesora de conflictos del Ministerio del Interior. Amalia, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Por qué no nos explica esta decisión que ha tomado el Ministerio del Interior? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Sí, esta decisión se basa en que después de haber intentado en reiteradas ocasiones sostener un diálogo con la población, tanto por parte de la ONDS, que es parte de la PCM, como el Ministerio de Energía y Minas, estos diálogos se han visto frustrados. Y la parte de la población, porque no podemos decir que es toda la población, sino algunos líderes no han querido mantener el diálogo, y esto ha sido una necesidad, el declarar el estado de emergencia, que en realidad lo que busca es poder tener un clima de paz para poder sentar a ambas partes, tanto a la empresa Haldey como a la población, para mantener un clima de paz y diálogo, ¿no? Ahora, ¿qué va a significar el estado de emergencia? ¿Que el paro que se ha decretado es ilegal? ¿Que va a haber restricciones de derechos ciudadanos? ¿La gente no va a poder salir a protestar? ¿Qué significa en términos prácticos? A ver, nosotros lo que estamos buscando con esta situación es que las personas puedan hablar, puedan decir cuáles son sus demandas, pero en condiciones pacíficas. No que tomen carreteras, no que tomen instalaciones, y no que consideren que la única vía es la violencia. Entonces, lo que estamos exhortando y lo que hemos exhortado a la población es que las vías las vías de diálogo, los puentes que se han tendido son puentes de diálogo, y que sean estos puentes de diálogo los que se deben seguir para continuar conversando, y para que, ojo, Nicolás, esto es bien importante, se cumplan los compromisos de la empresa Haldey, en este caso, o cualquier empresa privada del Estado, porque es bueno decir que hay muchos compromisos que se han creado en los gobiernos pasados, que este gobierno actual quiere cumplir, y además gobiernos locales, porque vale la pena decir que en estos conflictos actuales los gobiernos locales no son parte del conflicto, pero no son capaces de decir, oye, a mí también me toca cumplir con parte de los compromisos, ¿no? No, porque el problema que ha ocurrido normalmente, Amalia, es que, es decir, se presenta un conflicto entre las empresas, en este caso mineras, y las poblaciones, por un incumplimiento de compromiso, porque no se escucha a la gente, porque no se cumple con los procedimientos de licencia social, porque no se contrata a gente de la zona, porque se daña de alguna manera o se pone en riesgo o el agua o el medio ambiente, es decir, por la razón que fuera. Y por lo general, la posición que ha tomado el Estado peruano, que es como lo percibe la gente, es ponerse incondicionalmente del lado de la empresa, acusar a la gente de ser terrorista antiminera y terminar los conflictos incluso con muertes de personas. Y lamentablemente esto ha sido una constante, y donde en muchos casos se ha terminado dándole la razón a la gente, es decir, que ahí en realidad no debió morir nadie, y que se debió comenzar por que el Estado tuviera una posición distinta, ¿no? Mira, Nicolás, es lo que hemos vivido, ha sido parte de la historia. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando y a lo que estamos abogando y yendo es hacer una historia distinta. ¿Ya? Nosotros estamos abogando y yendo a que nos sentemos a dialogar, a que se cumplan los compromisos, porque he de decirte que el histórico de compromisos a ciencia cierta son muchos de ellos incumplibles, ¿ya? Porque se han firmado compromisos de funcionarios públicos de todo tipo, cosas que si tú las pides,
vas a decir, oye, esto acá es imposible, tendríamos que crear un nuevo estado, para un nuevo país, para que esto sea cumplible. Ya tenemos un corredor minero donde se quiere hacer 3, 4 hospitales, o realmente cosas que llegan a ser hasta irrisorias. Entonces realmente tenemos que sentarnos como gobierno a decir que es lo que ha pedido el Premier. Oye, esto se sincera, por un lado, que es lo que le compete al gobierno y es lo que se ha hecho dentro de la PCM con los 19 ministerios. Por otro lado, es lo que las empresas mineras deben y tienen que cumplir, ¿ok? Y eso tiene que ver incondicionalmente con las cosas que el gobierno tiene que hacer cumplir, porque acá tenemos que ver que lo que tú dices es cierto. Hay un gobierno que no se puede poner del lado de ninguna de las partes, que es un gobierno que tiene que ser veedor y que tiene que hacer cumplir lo que el Estado de Derecho nos hace cumplir a todos, ¿no? Entonces, a eso está apostando el Premier, a eso está apostando además el presidente. Exitosa. Que es lo que repite en todo momento. Acá no hay que, tenemos que velar por unos y por otros no. Bueno, pero la prioridad debería ser velar por el interés público, el interés de la gente, de la sociedad, ¿no? O sea, yo no sé, Keiko Fujimori también ha hablado de eso en algún momento, que el Estado es como una especie de árbitro entre las empresas y la sociedad. Se supone que los funcionarios públicos representan el interés de la sociedad, no son árbitros frente a las empresas. O sea, las empresas tienen que cumplir la ley, ¿no? Y cumplir los compromisos y cumplir... Eso es lo que... No sé. Pero en fin, yo creo que es un tema sobre el que vamos a tener que discutir más. Muchas gracias, Amalia. Muy gentil por atendernos. Amalia Ruiz, asesora de conflicto del Ministerio del Interior. Yo quiero agregar, ahora que terminamos de escuchar a Amalia Ruiz sobre este tema, la necesidad de que los medios de comunicación reflexionemos sobre nuestro papel. O sea, cuando ha habido el conflicto de Tía María eran unos terroristas antimineros. Cuando ha habido el conflicto de Conga, igual. Cuando ha habido el conflicto en Bagua, eran así unos nativos subversivos y terroristas. Cuando ha habido el conflicto en Puente Piedra, donde la gente estaba reclamando que no les podían poner un peaje, tenían razón. Tanto tenían razón que el propio alcalde de Lima está aceptando esa situación y reconociéndola. ¿Y cuál fue el tratamiento que le dio los medios cuando la gente salió a protestar? Se envolvían la cabeza, eran unos terroristas, eran los gases lacrimógenos. Que hay gente de Sendero Luminoso, de grupos ultra radicales que se quieren meter, por supuesto que se quieren meter en los conflictos, pero se pueden meter y se van a poder meter si actuamos incorrectamente, si nos equivocamos, si hostilizamos a la población que está reclamando de una manera legítima algo tan elemental como en el caso de Puente Piedra, de un peaje, ¿no? Y yo creo que tendríamos que reflexionar los periodistas y los medios de comunicación sobre nuestro papel en las situaciones de conflicto. Y ahora sí, estamos con don Óscar Ugarte. Muchas gracias por la paciencia, además, Óscar. Gracias por la invitación, Nicolás. Podemos entrar luego con Erika para empezar de una vez con el exministro de Salud. Erika está en el centro, pero vamos a venir unos minutitos con ella. Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que va a citar a Óscar Ugarte aquí presente, porque se supone que de las transcripciones de los audios en el caso escandaloso de Moreno estaba implicada la computadora de Óscar Ugarte, el oficial. No, como hablo un poco atolondrado, Becerril, a veces no se le entiende del todo. Yo encantado de asistir a la comisión. Hasta el momento solo he escuchado que públicamente lo va diciendo, no he recibido hasta el momento ninguna notificación, pero iré a la comisión, a esa o a cualquier otra, con el mayor gusto para aclarar las cosas. En primer lugar, hay que hacer ahí una diferencia que en las declaraciones del congresista Becerril se confunde. Una cosa son los audios, cuyo autor es conocido, que él ha dicho, él entregó los audios a la Fiscalía, a la Comisión de Fiscalización, etcétera. Y otra cosa son transcripciones de los audios que han estado circulando por varios medios, una de las cuales me llegó a mí. Esa transcripción obviamente yo la copié en mi máquina y he consultado con algunas personas porque me interesaba conocer si era cierto o no las cosas que ahí supuestamente decía Moreno.
como por ejemplo, que tenía tarifas diferenciadas, lo que se ha demostrado después que era cierto, frente a otros hospitales públicos, o que había convenios con la iglesia y que esa era una forma de triangular, etcétera, etcétera, cosas bien raras, por decirlo menos, ¿no es cierto? La verdad que yo no sé si alguna de esas transcripciones que a mí me llegaron y que han seguido circulando le llegaron a Zavala y al Premier, y por lo tanto aparece eso como una información que él recibe. Pero ese no es el tema. El tema es si la grabación, o sea, los audios, han sido manipulados o no. La Comisión de Fiscalización, yo supongo, ¿no?, que ya habrá hecho el peritaje para demostrar si han sido manipulados o no, porque ese es el argumento del doctor Moreno. De Moreno, claro, esa es su defensa. Él dice, él trata de desacreditar la prueba, ¿no? Así es, bueno, que eso lo demuestre la comisión. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Nada. Y por lo tanto, yo rechazo cualquier intento de implicación con la autoría o con la motivación, que eso tiene su propia dinámica. O sea, pero en el procedimiento, o sea, digamos, en la ruta entre la grabación y el registro de estos audios y que le llegara a Fernando Zavala, no ha intervenido Oscar Ugarte para nada. No, para nada, porque el propio Premier Zavala ha dicho que yo no he sido quien le ha entregado. Yo no sé cómo le ha llegado al Premier, y eso él lo dirá cuando quiera decirlo. Pero es absolutamente secundario, porque el tema es los audios. Y eso la comisión tiene toda la posibilidad de... A mí lo que me llama la atención es que, o sea, este tema de Moreno, lo que pone sobre el tapete es todo este manejo de las tercerizaciones, ¿no es cierto? Ese es el segundo tema. Que es un asunto bien delicado, es decir... por ejemplo, el otro día he escuchado la queja del Hospital Sabogal, que no tiene que ver, es un hospital de salud, sí, que tiene el centro quirúrgico que tiene creo que tiene 10 salas, no sé cuántas tiene, que está cerrado por problemas de mantenimiento, de equipamiento, y que está cerrado creo que hace más de un año. Entonces, ¿qué hace? Tienes 3.000 personas esperando una operación, entonces terceriza, terceriza, entonces resulta un tremendo negocio para algunos, que no funcionen las salas, y eso pasa con tomógrafos, eso pasa, bueno, como en el caso de Moreno, es decir, todo está mal logrado, nada funciona, entonces, ¿qué haces? Para poder atender a la gente, tercerizas. ¿No? Bueno, eso debería ser un motivo de investigación, ¿no es cierto? Ese es el segundo tema, porque ahí hay dos cosas. Una afirmación temeraria del congresista Becerril, de que yo sería parte de un grupo que se beneficia de los servicios que el SIS da a sus asegurados en clínicas privadas. Yo rechazo totalmente eso. Yo estoy haciendo incluso, y dependerá de esta entrevista en la comisión, la evaluación de una demanda por difamación. Yo no pertenezco a ningún grupo, no tengo ninguna relación con ninguna clínica, ni nada, ni participo en ninguna tercerización. Eso así de claro. Pero el otro tema que está detrás y que la comisión debería investigar es lo siguiente. Efectivamente, no solo en salud, sino en muchos otros campos de la actividad pública, el Estado se ve obligado a tercerizar. ¿Por qué? O porque no tiene la experticia. Por ejemplo, cuando construyes un hospital, una carretera, lo que fuere, el Estado no tiene su empresa constructora, ¿no es cierto? Eso es lógico que terceriza. Claro. Eso es normal. Bueno, el tema es si en salud eso también se puede hacer o no. Y en una etapa en la cual hay una oferta insuficiente y hay una demanda muy amplia, el tema de la tercerización tiene que ser evaluado y utilizado, si se utiliza, con criterios transparentes. El argumento es razonable, es decir, de lo que se trata es de que ningún paciente quede sin ser atendido en el momento que lo requiera. Entonces, si el sistema de salud está rebasado, el sistema de salud completamente, ¿no es cierto? Es decir, la salud pública de salud está rebasado, es razonable que se le den servicios en instituciones privadas, en farmacias privadas para atender. Ahora, el problema es que eso está muy bonito así como declaración, pero ¿qué ocurre cuando exprofesamente tú haces que todo se deteriore para poder tercerizar? Como aparece en la declaración. Como aparece en lo de Moreno, ¿no? Ese es el trabajo de la Comisión de Fiscalización.
O sea, la Comisión de Fiscalización no puede decir a priori toda tercerización es mala. Es un absurdo, no es así. Pero su trabajo sí es examinar, evaluar, y en buena hora si lo está haciendo, si hay tercerizaciones que son tramposas, que benefician a terceros, ya sea por tarifas excesivas o porque pudiendo darlo el servicio público no lo está dando por favorecer a estos terceros. Esa es una tarea clarísima de fiscalización y en buena hora sí lo hace. Pero lo que no se puede decir es que toda tercerización es negativa. Porque yo creo que ahí no solo se está faltando la verdad, sino se está postergando lo que es lo fundamental, que es el servicio al usuario. Si se justifica para que un usuario pueda ser atendido de la mejor manera posible y los recursos. Claro, pero eso es lo que, sirven, pero eso es lo que resulta irrazonable, Oscar, y es una pregunta que se le tiene que hacer a cualquier persona que haya sido autoridad de salud. O sea, ha estado acá Tommy Villanueva el día de ayer, que constantemente, y hemos hablado también con la gente de Foro Salud, me parece que José Rocha conversó con ellos sobre lo que está pasando. Es decir, hay una situación de práctico colapso del sector salud. Sí. Es decir, el nivel primario de atención, las postas médicas, ¿no es cierto?, no tienen capacidad de nada, no hay prácticamente nada. Los equipos que hay en la mayor parte de los casos están deteriorados, no funcionan, no han recibido mantenimiento adecuado, y lo mismo está pasando en los hospitales, donde ni siquiera tienes a la gente suficiente. Entonces, uno no entiende qué pasó. Se supone que se invirtió como nunca en salud pública y el sistema de salud está peor que nunca en este momento. Bueno, o sea, ¿por qué el dinero que se invirtió no ha redundado en que al final tengamos un sistema de salud operativo, eficiente, funcionando para atender a la gente? Esa es una excelente pregunta, y efectivamente la Comisión de Fiscalización si abunda ahí con información y con elementos de juicio en buena hora. Desde mi punto de vista, como exfuncionario, efectivamente se ha hecho inversión en infraestructura, equipamiento, en recursos humanos, en insumos estratégicos como medicamentos, etcétera, pero de manera insuficiente. El Perú sigue gastando, pese a que se ha ampliado, sigue gastando muy por debajo de lo que gasta cualquier otro país en América Latina en salud. Estamos en 5.5% del PBI, la mayoría está en 7,5% de su Producto Bruto Interno. Entonces, lo que se ha invertido, pero de manera insuficiente. Y en algunos casos mal, porque efectivamente... No, claro. Porque efectivamente... Pero el problema no es cuánto dinero inviertes en cantidad, sino la calidad de esa inversión. Exactamente. Yendo a la calidad, un tema en el cual hay completamente coincidencia, y todos los partidos políticos en la campaña electoral lo han dicho así, hay que priorizar el primer nivel de atención. Entonces, efectivamente, hay que mejorar los centros de salud, los puestos de salud, hay que dotarlos de infraestructura, de equipamiento, de personal, de medicamentos, de vacunas, etcétera. Esa es una orientación que yo estoy seguro tendría el respaldo de todo el mundo. Ahí es donde se falla, por ejemplo. Entonces, no se prioriza lo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que priorizar, pero... Claro, pero por ejemplo, una cosa que yo no entiendo, para referirnos, por ejemplo, a este caso de salud y los equipos en salud, con la cantidad de recursos que se han movido en salud, o sea, ¿por qué no ha sido una prioridad el tener, porque además te sale más caro? O sea, siempre te va a salir más caro, ¿no es cierto?, tercerizar en una clínica privada, sobre todo en las clínicas del nivel de atención que requieren algunos pacientes, a tener salas de operaciones propias con la mayor tecnología. O sea, sin duda. Pero ¿por qué ha llegado a esa situación? Bueno, entonces ahí uno sospecha, esto se ha hecho a propósito, ahí está Moreno, esa es la alerta que te está mandando Moreno. Esto no fue de casualidad ni pura negligencia, esto fue a propósito. Ok, y ahí muy bien... Estoy haciendo una presunción absolutamente legítima. Pero ahí muy bien que se haga la investigación, porque efectivamente en los últimos años se ha mejorado la inversión, es decir, la transferencia de recursos para esos fines. La pregunta es, ¿se ha hecho? ¿No se ha hecho? Claro, pues, porque si tú invertiste un chorro de plata y de repente miras los hospitales y acá no están.
¿Y dónde está la plata? Bueno, ¿cuánto de eso se tercerizó? ¿Usted tiene una idea de cuánto se fue en tercerizaciones? No lo sé exactamente, eso es parte del informe, supongo, de la propia investigación que está haciendo en el CIS, ¿no? Porque después de que surgió este escándalo, una de las orientaciones ha sido, a ver, evaluemos el CIS, a quién está pagando, ¿no es cierto? Claro. Yo estoy absolutamente seguro que la gran mayoría de los recursos están yendo a los hospitales públicos, a los servicios públicos. Pero es buena la pregunta, ¿cuánto se está yendo a sectores privados que no deberían ir? Ya, ese es el trabajo de investigación que tiene que hacerse. Pero no solo en lo que se refiere a los recursos del CIS, sino a los recursos en general que el Estado pone a disposición de los hospitales y de los centros y puestos de salud. Yo creo que ahí hay suficiente tema para definir en el corto plazo las razones de los errores que se pueden estar cometiendo o vicios si son manifiestamente a propósito y los correctivos del caso. Yo acabo de terminar una tesis donde el objetivo del estudio es justamente esa evaluación, porque cuando uno analiza, por ejemplo, en el caso de los hospitales de Lima, desde los años 90, o sea, estamos hablando de ya 25 años o más, se han aplicado políticas que vienen de atrás que fueron incorrectas, como por ejemplo que en un momento, en los 90, que el Estado priorizó otras cosas, redujo la inversión en salud. Claro. Entonces aplicó una política que en su momento dijo, bueno, no queda otra. ¿Cuál es? Si tú necesitas 20 millones, le dicen a un hospital, yo solo te puedo dar 10, los otros 10 tú te los consigues donde sea. Entonces, ¿qué cosa se estimuló? La venta de servicios a terceros, ¿no es cierto? Entonces, en vez de atender a alguien de bajos recursos, yo atiendo a alguien que me puede pagar. Eso ha deformado de manera no coyuntural, sino estructural los servicios de salud. Hay algunos hospitales que ganaron muchos recursos legalmente, ¿no es cierto? Porque les están autorizando para eso. Pero pervirtieron lo que era el sentido de su existencia. Y la mayoría de los hospitales, digamos, María Auxiliadora, 2 de Mayo, Cayetano Heredia, hospitales grandes e importantes, Hipólito Unanue, se pauperizaron porque la gran mayoría de la gente que va a ellos no tiene plata para pagar tarifas y se hizo una diferenciación que es estructural y que ahora hay que cambiar. Cuando ha aparecido el CIS se ha convertido en una fuerza más bien al revés, porque está financiando no al hospital, sino financia la demanda, o sea, financia al usuario, ¿no es cierto?, que no puede pagar. Y si el hospital lo atiende, se le paga al hospital. Y eso ha compensado parcialmente, digamos, pero son grandes políticas que tienen que ser vistas así en periodos largos para poder demostrar la necesidad, por ejemplo, de instancias que controlen eso, porque nadie controlaba eso. Entonces, cada hospital se ha convertido en un ente autónomo, es un archipiélago de hospitales, y cuando hace 3 años se decidió, y eso lo hizo la ministra Midori Javish, construir una instancia que controle, que sea una macrogerencia, inmediatamente saltaron y ya se la tumbaron, ¿no? Ya en el Congreso, por unanimidad, desapareció lo que era el IGES, que debía ser justamente esta instancia de control, de planificación, que porque ahora es casi como que cada hospital resuelve sus problemas como puede, ¿no? No, casi, es así. En la práctica es así. Y por lo tanto se acaba de desaparecer una instancia que ni siquiera la dejaron crecer, que debería ser una macrogerencia, como son en las empresas, por ejemplo, que funcionan como un holding, donde se mejora la eficiencia desarrollando las capacidades de cada una de las unidades, pero trabajando por un objetivo común. Muchas gracias a Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, por estar con nosotros, y esto va a haber que llevar su canchita a la sesión esta donde va a estar Óscar Ugarte en la Comisión de Fiscalización. Nosotros vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM, pero antes tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. ¿Te gustan el marketing y los negocios? Certifícate en una semana presencial en España en la mejor escuela empresarial, Madrid School of Marketing.
Certifícate ahora. Información llamando al 960-910-969. Vive la experiencia de estudiar en Europa con todo incluido: pasajes, alojamiento, alimentación, certificación y visitas a empresas. Quedan muy pocas vacantes. Comunícate ahora mismo llamando al 960-910-969. Y otro mensaje: tú eliges quién quieres ser, conviértete en un profesional de éxito. Estudia en la Universidad Winner con más de 20 carreras profesionales en salud, derecho, ingeniería, turismo y gestión empresarial. Universidad Winner, la primera universidad del Perú con más carreras acreditadas en salud. Tú eliges quién quieres ser. Examen de admisión 12 de marzo. Visítanos en www.uwinner.edu.pe. Volvemos. La hora exacta, 11:35. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Julián Inca Roca, buscado por estafa, recompensa 20,000 soles.